la agenda del terror. Yo sé que se vienen muchas cosas a nuestra mente cuando decimos, bueno, la agenda del terror. Esto lo lleva a uno a pensar en algo oscuro, ¿cierto? En algo tenebroso, en algo que a uno le eriza la piel, que le levanta hasta los vellitos que hay en la nuca y que lo pone a uno frío, que le destiempla las piernas. No sé si usted ha vivido un momento así como terrorífico en algún punto de su vida, de joven o cuando era niño, o de repente todavía de adulto, si ha sentido algún momento de terror, de susto, de pánico que quizás le ha dado hasta la garrotera como al Chavo del Ocho. En lugar de salir corriendo o hacer algo, reaccionar, sencillamente se queda ahí, estupefacto, paralizado por ese momento de terror. Pues quiero decirte que no es así, de eso no te voy a hablar, pero sí algo mucho más terrorífico que eso sí te lo garantizo. Vamos a tocar 4 puntos, 4 conceptos para ser exactos. Se los voy a mencionar y los vamos a desarrollar. 4 conceptos. El primero, por favor, toma nota, es la realidad espiritual. El segundo es la generación virtual. El tercero es desensibilización de la conciencia colectiva. Desensibilización de la conciencia colectiva. Y el cuarto es mi rol como cristiano. Entonces entremos en materia de una vez. La realidad espiritual, y eso es para que las personas, aquellas que quizás no lo sepan, y los que ya lo sabíamos, es recordarles algo, que existe una realidad espiritual. Alguien le llama al mundo espiritual, alguien le llama al reino espiritual, pero hay una realidad espiritual completamente invisible y quizás muchos de los que están viendo no lo sabían, y los que lo sabemos quizás lo ignoramos y lo dejamos a veces a un lado. ¿Y por qué comienzo con esto y este primer punto? Porque esta realidad o este reino espiritual es mucho más verdadero que el mundo natural que nosotros conocemos, que está constituido por el universo. Ese universo que usted conoce, pues obviamente a través de imágenes, constituido por planetas, galaxias, cometas, lunas, soles, estrellas, el planeta Tierra con sus montañas, con sus ríos, sus cordilleras, con sus mares, con sus animales, con las nubes y etcétera, etcétera. Ese mundo invisible es más real que esto, porque nosotros damos por hecho solamente lo natural, es decir, lo que podemos comprobar o percibir a través de los 5 sentidos naturales, lo que podemos probar, lo que podemos oler, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos oír. Pero este mundo espiritual es mucho más trascendente. ¿Y por qué este mundo espiritual es mucho más trascendente? ¿Por qué le llamamos realidad espiritual, que es más trascendente que la natural? Por esta respuesta tan hermosa que nos da la palabra. Porque lo natural, las galaxias, el cosmos, la tierra, las montañas y todo lo que les mencioné, este mundo natural fue creado o nace del espiritual. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, por favor toma nota porque vamos a utilizar muchas citas y quizás buscándola te me quedas por ahí. Entonces Génesis capítulo 1, empezando la Biblia, en el principio, ahí nomás comenzando la Biblia, capítulo 1 de Génesis, versículo 1 y 2, ahí empezando dice, en el principio creó Dios. Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hubo un momento de creación. ¿Y quién fue el que creó algo que creó? Dios. ¿Y qué fue lo que creó? Los cielos y la tierra. ¿Y quién era el que se movía sobre la faz del abismo? El Espíritu de Dios. Entonces podemos concluir que Dios es espíritu y que en él empieza a existir todo lo que vemos, todo lo que olemos, todo lo que oímos, todo lo que palpamos, todo lo que sentimos, nace de lo espiritual, de un Dios que es espíritu. Espero que vayamos hasta ahí súper bien. Por eso el mundo espiritual, digo, es más trascendente que el natural y lo ignoramos. Y hay algo también que debes saber en este punto. Nosotros, los seres humanos, escúchenme bien, somos seres espirituales, tenemos un área espiritual. Si bien es cierto, este cuerpo físico que nosotros vemos, con el cual ocupamos un lugar en el espacio y nos relacionamos, es una parte de nuestro ser, porque nosotros somos seres espirituales. Hay una parte invisible dentro de nosotros. De hecho, tú vas a recordar ahí mismo en Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. En especial dice que creó al hombre y lo hizo del barro al hombre, y que sopló aliento de vida. ¿Y fue el hombre un ser
viviente. Es decir, que donde el Señor nos sople aliento de vida, le hubiera quedado una linda y hermosa estatua como esas que conocemos por ahí. Pero el Señor introdujo en él aliento de vida, introdujo en él aliento espiritual. De hecho, en el capítulo 3 de Génesis, tú recuerdas esta frase, ¿no? El hombre es polvo y al polvo volverá. Por eso dice que cuando morimos nos volvemos polvo, y es una realidad. Lo que me sigue afianzando lo que les estoy diciendo, el mundo natural tiene fecha de vencimiento. El mundo natural es efímero, es decir, es pasajero. Si el cuerpo humano es efímero y es pasajero, no tiene trascendencia, lo mismo lo es el cosmos, los planetas, el sol, la luna, las nubes, el océano, la cordillera, el río, los animalitos, igual de intrascendente porque es nuestra parte física, natural. Pero lo que sí me da peso ahí es entender de que luego que el hombre muere, ¿qué sucede con la parte espiritual? Sigue latente, vamos a llamarlo de alguna manera, sigue viva. Mire lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 4, versículo 24, lo que dice el Señor ahí. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces aquí el Señor nos da peso a lo que les estoy diciendo. El Señor, el Dios Todopoderoso, es espíritu, y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu, en nuestra parte espiritual, no solamente con nuestras palmitas o como lo hacíamos ahorita con nuestra potencia y nuestra voz, sino que nuestro ser interior, el que realmente les está hablando, el personaje que hay aquí adentro, la persona que hay aquí adentro, que mueve esta caparazón, es necesario que se comunique con ese Dios espiritual. Entonces recuérdalo, hay una realidad espiritual. Ahora, dentro de esa realidad espiritual en la que estamos completamente inmersos nosotros, repito, aunque no la veamos, pero ya sabemos que somos espirituales y nos comunicamos con un Dios que es espíritu, escúchame bien, existe también la parte antagónica. Sí, señores, la parte antagónica, es decir, el enemigo de lo espiritual bueno, por así decirlo. Es decir, el protagonista de la parte antagónica del mundo espiritual es Satanás, acompañado de todos sus demonios. Y es algo que no podemos ignorar tampoco. Mire lo que dice Lucas 10, 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les contesta, Jesús les contesta: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les menciono esta cita para decirles a ustedes que no podemos ignorar a los demonios y a Satanás, que es el que los comanda. Es la parte antagónica, es la parte oscura, es la parte mala del mundo espiritual, de esa realidad espiritual. Y hacer parte del mundo antagónico de nuestra realidad espiritual, pues la intención de Satanás, ¿cuál va a ser siempre? Ir en contra de Dios. Y nosotros, la creación del Señor, somos el medio que Satanás utiliza para lograr ir en contra de Dios. Nosotros, como seres humanos, su creación es la que Satanás quiere mover. Esos hilos los quiere mover para ir en contra de la voluntad de Dios. Quiero mencionarles a ustedes exactamente 4 citas bíblicas. Escriba la cita y luego la estudia bien en casa, ¿vale? Le voy a mencionar 4 citas bíblicas para que por favor no las vaya a dejar a un lado, para que no ignoremos lo que les estoy hablando, que existe una realidad espiritual mucho más verdadera que este mundo natural, pero que en esa realidad espiritual, así como está Dios con sus ángeles, con su séquito de querubines, con todo lo que se mueve en esa parte espiritual maravillosa, que a partir de ahí, del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue creado este mundo natural, también está la parte antagónica. Ahí está Satanás y sus demonios haciendo de las suyas. Entonces, toma en cuenta estas 4 citas. Listo, escríbelas rápidamente, escríbelas. La primera es Primer carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿a quién? Devorar. Listo. Él siempre está buscando la manera de cómo ofender a Dios o ir en contra del Señor. ¿Y a través de quién lo hace? De la creación. Entonces dice el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora el evangelista Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, dice ahí la palabra:
Vosotros, dijo el Señor Jesús, sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el padre de mentira. Satanás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice: y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si se dieron cuenta, así rápidamente, hay un común denominador en los 4 pasajes bíblicos que les acabo de presentar. Y es hablar de Satanás, cómo utiliza sus estrategias hasta tal punto que se puede disfrazar de ángel de luz para ir en contra de Dios. Pero ¿cómo lo hace? Es a través de su creación, de la humanidad. Y viene como padre de mentira a engañarnos y a moverse de una forma sigilosa. Conclusión de lo que les acabo de decir, de este mundo espiritual antagónico, de esta verdad espiritual antagónica, y es que se los pongo con un ejemplo. No sé si tú veías antes películas de terror, pero antes las películas de terror, porque era un contexto completamente diferente, de alguna manera lo traumaban a uno. A tal punto que uno creía muchas veces que quizás del televisor iba a salir por ahí un espíritu a asesinarlo a uno. No sé, uno hasta creía que algún muñeco iba a cobrar vida, como ese Chucky, y uno decía, este muñeco en algún momento tuerce sus ojos, saca un cuchillo y acaba con la familia. Uno hasta sacaba los muñecos que habían. Si uno tenía una hermana, decías, quíteme el muñeco, yo no quiero muñeco en mi casa, en mi cama o aquí al lado mío. No sé si ustedes recuerdan que era como tan traumable ver películas antes, que uno veía ese tierno payasito y luego lo veía salir por el sifón, por el drenaje de la ducha mientras se bañaba el pelado. ¿Cuántos de nosotros no íbamos a ducharnos y salíamos rápido de la ducha? Y a toda hora ya con los ojos llenos de jabón o de champú y uno mirando a qué hora le sale It, mirando a qué hora sale la cosa, mirando a qué hora sale el payaso maldito. Esa es la forma como uno creía y las películas de terror pues antes eran un poquitico más traumables, repito, por el contexto en el que se vivía. Y quizás ese era el concepto que teníamos los creyentes de la forma o del modus operandi del enemigo, de Satanás y de sus demonios. Quizás nosotros decíamos, la forma como la que Satanás y sus demonios y ese mundo antagónico espiritual interactúa con nosotros, es que nos va a levantar la cama, es que nos va a vivir tirando las patas. Y son los pies, ¿no? Patas los animales. Pero uno decía eso, le va a tirar las patas. Y uno cree que es así. Pues hoy nos hemos dado cuenta, a través de estos pasajes bíblicos, que es todo lo contrario. Que Él se disfraza como ángel de luz, que Él es padre de mentira y que Él no nos va a aparecer para que nosotros lo sigamos con cachos y con cola y con cara fea y de monstruo. Todo lo contrario, Él nos va a aparecer de una forma distinta, atractiva, llamativa. Recuerda que somos personas que nos movemos en 5 sentidos y Él va a tratar de tocar nuestros sentidos porque somos seres completamente emocionales y Él va a querer llegar de esa manera. Entonces, sácate por favor de la mente que Satanás va a buscar que tú lo sigas o que tú hagas lo malo delante de Dios, si se te va a aparecer asustándote en la noche. Así que aquellas personas que cuando van a apagar la luz de la sala y tienen que ir hasta su cama y se apagan la luz de la sala, todo queda en oscuro y la apagan y salen corriendo y luego se arropan de los pies a la cabeza, no sé, quizás de pronto piensan, digamos que fuera real, no sé, Chucky o la cosa o lo que sea, el demonio, el espíritu que va a llegar, de repente llega y dice, no, está arropado, no lo voy a apuñalear. Uno tenía como ese concepto, yo si me arropo completo no me hacen nada. Como si de repente eso lo fuera a cuidar a uno. Pero sáquense eso de la cabeza. El enemigo va a aparecer como ángel de luz. Aquí esto está muy caluroso. Perdónenme. Van a escuchar un poquitico el ventilador, pero ahorita lo apagamos. Es solamente un ratito. Ahora vamos. Esto nos lleva al segundo punto, ¿no? Primer punto, la realidad espiritual. Ya quedó súper claro. Ahora el segundo punto es la generación virtual. Y en estos días de pandemia no sé si usted ha visto unas escenas surrealistas y hasta futuristas.
Por ejemplo, los que nos gusta el fútbol, ¿ustedes han visto estos días fútbol? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo es la tribuna del estadio? Colocan unas lonas con una especie de siluetas de personas para simular el público. Es más, colocan en los altoparlantes el sonido de gente arengando y gritando por su equipo, para que se genere como un ambiente de que hay público en el estadio. Y cuando eso lo hablemos en el futuro, pues no sé si eso ya sea la nueva normalidad, pero es surrealista, ¿no? Y eso no es nada. En estos días me puse a canalear y vi la lucha libre. Esa que es orquestada, que es más quizás actuación, pero vi una escena de la lucha libre y me detuve ahí porque era en vivo. Y llegué a darme cuenta que alrededor del cuadrilátero, bien pegadito al cuadrilátero, por todas partes habían pantallas de televisión con personas desde sus casas viendo en vivo y arengando y gritando. Y los luchadores se acercaban a las pantallas, interactuaban con la gente y salían y luchaban. Yo decía, esto parece el año 1985 y la película Volver al Futuro. ¿Cómo va a ser el tema en el futuro? Es algo surrealista. Lo virtual llegó para quedarse y esto nos pone en panorama de lo que estamos viviendo. Esto nos pone en contexto de lo que estamos viviendo. Esto es una pequeña muestra que nos aterriza y nos muestra la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo en una generación de lo virtual. Entonces, esta generación quizás es más virtual que presencial. Y sobre todo porque ha sido empujada por el tema de la cuarentena. Entonces nos hemos tenido que relacionar, más que relacionar, comunicar a través de lo virtual. Y vuelvo y repito, se ha intensificado más por el tema de la cuarentena. Porque de hecho ya venía esa tendencia. Si ustedes se dan cuenta, veníamos en esa tendencia en la que nos comunicábamos más por lo virtual que por lo presencial. Y ahorita es mucho más marcado y quizás de aquí en adelante queda mucho más marcado, más intensificado el tema de lo virtual. Y si bien es cierto, la herramienta virtual es muy valiosa para la muestra, esta transmisión, para la muestra, este video, lo que estamos haciendo en este momento. Es muy valioso para la comunicación, porque yo sí estoy muy convencido de que para relacionarnos todavía nos hace falta mucho. Es muy importante, es necesario y es vital para relacionarse el contacto personal. Repito, esta herramienta nos sirve para comunicarnos, pero para relacionarnos no. ¿Y por qué, pastor? Yo he visto que hay gente que se relaciona, se comunica. Nos comunicamos por lo virtual, porque para relacionarnos, por ejemplo, no es lo mismo darle un beso a la pantalla de un televisor que a los labios de mi esposa y decirle te amo y vernos por ahí. No es lo mismo, ¿cierto? Esos labios color fresa. Me puse romántico, porque acá dijeron, no es lo mismo. No es lo mismo que se le muera, no sé, el hijo a un amigo tuyo y que tú le digas, ven, te doy un abrazo y dale un abrazo al dispositivo móvil, a que tú estés allí para abrazarlo, para apoyarlo, ¿cierto? Entonces nos sirve este tema de lo virtual para comunicarnos, más no para relacionarnos. Entonces, lo que les decía nos lleva a lo siguiente. Esta herramienta es muy valiosa y vivimos en esta generación de lo virtual. Sin embargo, esta herramienta de lo virtual es un tema bastante complejo porque puede ser un arma de dos filos. Para nosotros los adultos, si no tenemos la madurez, la responsabilidad de saber manejar lo virtual, puede ser nefasto también. Y mucho más para las juventudes, para los menores, para los niños. Si no tienen una tutoría, alguien que les instruya, pueden ser nefasto. Le voy a colocar un par de ejemplos y aquí la cosa se pone un poquitico densa. Netflix, la plataforma virtual Netflix, en estos días estuve revisando y tiene una serie infantil dirigida a niñas y a jovencitas desde los 9 hasta los 14 años. Esta serie se llama El Club de las Niñeras. Es una serie completamente antigénero y de una forma sentimental adoctrina a su audiencia. Es decir, que de una manera súper, hiper, mega emocional hace ver a las personas cisgénero, que somos nosotros, ya le digo que es cisgénero, como personas perversas. Las personas que somos cisgénero, según la ciencia, ¿no? Digamos que ahí nos ubicamos, nos rotulamos ahí, pero no es lo que nos define. Pero hoy en día, como el tema de los rótulos y de las, de las ideologías. Entonces, una persona cisgénero, por ejemplo, sería yo, que nací como hombre, con todas mis partes de hombre, y aparte de eso, me identifico como hombre, me acepto como hombre. Entonces, es una persona cisgénero. Ya de ahí para allá hay un surtido y una variación.
Aquí lo interesante y lo duro es que son series que van dirigidas a niños. Y aquí sí quiero, sin adelantarme, decir algo que dijo Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Lo menciono, no quiero decir que es buena persona, mala persona, que lo sigo o no lo sigo, solo lo menciono. ¿Listo? Pero Vladimir Putin dijo algo. Dijo, por favor, dejen a los niños en paz. Cada quien tiene su ideología. No los perseguimos, no los asesinamos, no somos homo como nos dicen a nosotros, pero ya dejen a los niños en paz. Déjenlos que crezcan. Y cuando ya estén grandes, ustedes mirarán si los adoctrinan y ya tienen la capacidad mental y la madurez para decidir qué es lo que quieren ser en la vida. Pero eso es lo que está sucediendo con lo virtual. Es un arma de dos filos. Por ejemplo, Netflix, también ahí mismo, hay otro ejemplo. Por estos días de pronto tú ya viste la noticia o ya viste por ahí un video. Pero Netflix, que es esta plataforma virtual, ha lanzado o va a lanzar, mejor, en estos días, una película que se llama Cuties. Es que el inglés todavía so. Cuties. Bueno, Cuities. Cuities. Que se traduce como guapis. ¿Listo? Y la sinopsis original, es decir, la descripción original, el lanzamiento de esta película tiene como vamos a decir, como carta de presentación esto. Esta es la sinopsis. Dice así: Amy, me imagino que es Amy, tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar su feminidad y a desafiar a su familia religiosa. Y cuando tú miras, hoy no puse imágenes porque dije me tumban el video, me lo censuran, porque usted sabe que lo bueno lo llaman malo, ¿no? Y son niñas. Usted mira la portada del lanzamiento de esta película, creo que es francesa, que se va a estrenar en esta plataforma virtual. Deja mucho que desear y va a ser súper acogida por los pedófilos. Súper acogida por la pedofilia, que hoy en día es muy organizada. Hoy en día no es algo clandestino, es muy organizada y ya están peleando por sus derechos. Ya van ahí, se están cogiendo de las demás comunidades e ideologías para decir, si ellos pelean por lo suyo, nosotros peleamos por lo de nosotros. Yo no tengo la culpa de tener 40 años y que me guste el niño del vecino que tiene 8 años. Yo no elegí eso. Los gustos son los gustos y yo no soy culpable. Y eso me lo enseñaron las otras ideologías. Entonces, para los pedófilos, esto va a ser el deleite. Y si esta es una, imagine cuántas más vienen. Una niña de 11 años, si usted la ve en las imágenes, se viste literalmente como una bailarina de pole dance o estas muchachas de cabaret de hoy en día. Una niña. Y son varias. Y yo miré el tráiler. Yo me di la tarea de mirar el tráiler. Y literalmente, o sea, de una forma muy intencional, colocan una familia súper déspota, o sea, presentan la imagen de la familia de esta niña súper déspota, autoritaria, mala, perversa, y a una niña que sencillamente quiere ser un alma libre y que tiene derecho a ser feliz, y de esta manera ella es feliz. Unirse a ese equipo de niñas de forma sensual y de forma hipersexualizada, porque eso es lo que está haciendo lo virtual, hipersexualiza absolutamente todo. Imagínense ustedes a esta gente que se va a gozar esta película y muchas más. Pues afortunadamente se levantó por ahí un movimiento a partir de firmas y movimientos virtuales. Por lo menos la sinopsis ya la cambió Netflix. Entonces, en vez de decir que se enfrenta a una familia religiosa, porque siempre quieren meter a Dios en todo y mostrar a Dios como algo déspota, dijeron a una familia conservadora. Pero igual van a estrenar quizás la película. Igual hay muchos movimientos cristianos y no cristianos que están en contra de esto y se están moviendo a ver si Netflix no la estrena, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solamente es una muestra, este par de series, porque las plataformas digitales y virtuales son todas, las que tú conoces y más, las que yo conozco y más. Estoy hablándote solamente de una. Imagínate lo virtual y la generación en la que nos movemos hoy. Y recuerda lo siguiente, que nosotros como seres humanos somos muy sensitivos, somos muy sensoriales y muy emocionales. Entonces, nos movemos mucho por lo que entra por los ojos. Y esto es lo terrible. Y esto lo que me causa a mí
dificultad de digerirlo. Esto solo es un par de ejemplos de miles y con solo esta plataforma virtual. Pero a diario lo que más se comparte y lo que más se consume, especialmente en la juventud, es lo perverso. Y todo esto está planeado y ya está orquestado. Hay una agenda para llevar al deterioro total la sociedad. No crea que esto solamente es casualidad. No crea que la generación de lo virtual llegó por casualidad. Hay toda una agenda. Todo esto está orquestado para que estas cosas sucedan. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Recuerdan los que tomaron nota cuál es el tercer punto? Desensibilización. Y aquí nos vamos a detener. De la conciencia colectiva. Desensibilización de la conciencia colectiva. Y aquí voy a ir al grano directamente y voy a unirle los dos primeros principios que ya le mencioné. La realidad espiritual y la generación de lo virtual. Recuerden que esta realidad espiritual antagónica entonces, es decir, Satanás y sus demonios y todo este mundo espiritual que ignoramos pero que es real, ha venido llevando a cabo una agenda del terror. Y no con monstruos, no con brujas, no con chukis, sino haciendo lo que sabe hacer. Y ya lo leímos. Vistiéndose o disfrazándose de ángel de luz. Aprovechando esta generación de lo virtual. Porque es la generación que más tiempo se la pasa consumiendo todas las plataformas virtuales existentes, sin ningún filtro. ¿Y saben qué es lo más peligroso? Que está desensibilizando colectivamente a una sociedad. ¿Qué es desensibilizar, pastor? Es decir, que todo a la sociedad ya le parece normal. Y no solamente normal, sino aplaudible. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que se está moviendo en la sociedad hoy en día. Hoy en día están sucediendo muchas cosas en nuestra cara. Muchas. Así en nuestra cara. Están sucediendo muchas cosas, pero muchas cosas. Y nos da igual. Y lo más lamentable es que nosotros, que somos conocedores de Dios, de su palabra, que en esa realidad espiritual Él es el bueno, que en esa realidad espiritual Él es el santo, Él es el puro, Él es el eterno, Él es el Dios de bondad, Él es el Dios de misericordia. Nosotros que lo sabemos y sabemos quién es Dios y qué es lo que le agrada, y no solamente sabemos eso, sino que sabemos cuál es el destino de aquellas personas que van a seguirle el juego a Satanás y a sus demonios, estamos completamente desensibilizados también. La iglesia está desensibilizada completamente y nos da igual nuestros hijos, nos da igual nuestros sobrinos, nos da igual nuestras familias, nos da igual nuestros conocidos que están siendo engañados. Todo esto está pasando en nuestros ojos y estamos desensibilizados. Ahora, para esto, quiero que me prestes mucha atención con lo que te voy a decir a continuación, porque esto es una realidad y te voy a poner este ejemplo con algo cotidiano. ¿Listo? Con algo cotidiano. Muchos cristianos, creyentes, gente que conoce lo que ya les expliqué, gente que conoce que hay un reino espiritual que es más real que esto es efímero, pasajero, que este mundo dejará de ser, que nosotros dejaremos de ser como seres humanos naturales, que hay un mundo y una generación en la cual vivimos que es más virtual que presencial, y quizás esta va a ser la nueva normalidad. Esta va a ser la tendencia de comportamiento, lo virtual. No solamente las luchas libres con pantallitas alrededor. Va a ser una realidad. Va a ser una nueva normalidad. Y que esta realidad virtual es un arma de doble filo. ¿Nos sirve? Claro. Claro que sí, para comunicarnos, más no para relacionarnos. Pero el consumo, el mercado lo que presenta, es algo que está orquestado. El enemigo está moviendo sus hilos de una forma muy organizada. Muy organizada, amigos, hermanos, iglesia. Lo está orquestando a su manera. Y hoy la sociedad está completamente desensibilizada. Hay una desensibilización de la conciencia de una forma colectiva. A muchos les da igual todo esto.
Y no solamente eso, muchos lo aplauden y le parecen tan lindo, se puede. Ay, mire esa niña de 11 años. Ay, mire, no, los papás deberían dejarla. 11 añitos, no, que vaya y que muestre. Y que sea presa, que sea carne de carnada para los pedófilos. Eso no importa, es lo que ella quiere ser. Uy, esa familia religiosa, mire, por eso es que Dios siempre entrometido, porque ese es el plan del enemigo. No es la familia, es quien está detrás de esa familia, que quieren presentar ahí como religiosa. Y lo peor es que la iglesia está desensibilizada. Nos da igual muchas cosas. Y quiero llegar a este punto con este ejemplo cotidiano. La iglesia está tan desensibilizada que hay mucho cristiano que le da igual mirar en internet porno y lo consume seguido. Y no estoy hablando solamente del porno rojo, triple X, etcétera, etcétera. Estoy hablando de cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de escena. Todo, recuerden, o la mayoría de contenido está hipersexualizado. Ya ni siquiera el cristiano promedio hoy dice: voy a guardar mis ojos. Recuerda lo que dice la Biblia de los ojos. Como somos sensoriales, y ya hablamos de los 5 sentidos, ¿sabes qué dice la Biblia de los ojos? Que son la lámpara del cuerpo. Por ahí entra todo. Y si nuestros ojos están buenos, nuestra alma está buena. Si nuestros ojos están malos, nuestra alma está mala. Lo que nosotros consumimos y vemos es lo que muchas veces nos define internamente. Es lo que estamos consumiendo, es lo que está consumiendo mucho cristiano. Y no solamente eso, que consume todo lo que el mundo ofrece, lo que la vida ofrece y sobre todo lo que el enemigo ofrece, sino que se complace en hacerlo. Yo no concibo, y quiero dejarte esto, y los amigos que están ahí aprendiendo, que nos están visitando, quiero enseñarles esto. Con la misma boca que nosotros bendecimos y alabamos a Dios, no podemos maldecirlo o maldecir a los demás. Dios dice: ¿a qué horas? ¿A qué hora yo lo hago? Cuando alabamos a Dios con nuestros labios y luego estamos cantando lo que hoy el mundo comercial ofrece. Estamos tan desensibilizados que el cristiano que cantaba solo alabanzas y ponía sus alabanzas, sencillamente canta lo primero que ofrecen y la primera tendencia. Cuando las letras de hoy en día están hipersexualizadas. No es coincidencia, mis amados, que hoy la mujer, y con respeto de las damas, de las que están aquí presentes, no todas, pero no es coincidencia que las mujeres desde muy niñas hoy en día no solamente escuchan esta música, sino que les gusta, les fascina, que ellas son presa, que ellas son carne, mostradas al mejor postor. Y que entre más me usen, que entre más me den, que si estoy con el uno y con el otro, ¿a mí qué? No es coincidencia. Todo está orquestado para lo que está viviendo hoy la vida y la sociedad. Y por el amor de Dios, como cristianos o como gente temerosa de Dios, que conoce la realidad de lo que sucede atrás de lo que vemos de este mundo natural, quién está moviendo los hilos y qué es lo que está sucediendo, no podemos desensibilizarnos. Debemos alarmarnos y debemos hacer algo. Ese es un ejemplo pequeño de muchos. Revisa tu celular, revisa el historial de tu celular. El ser humano es demasiado sensorial y el enemigo lo sabe. Somos emocionales y el enemigo lo sabe. Somos muy, muy sensoriales y el enemigo lo sabe. Por esto esta generación se ha convertido en el mejor caldo de cultivo para que él ejerza y lleve a cabo su agenda del terror, su agenda de depravación. Y repito, los cristianos también hacen parte de esa desensibilización de la conciencia colectiva. Cuarto y último, para cerrar esta noche especial, ¿cuál es mi rol como cristiano? Voy a darte 2 puntos. Lo primero es que debes tener en cuenta que Dios nos llama a ser diferente y a hacer la diferencia. A ser diferentes, ser S-E-R, ser diferentes, y a hacer la diferencia. Voy a nombrarles un solo pasaje de muchos que leí, pero para no llenarlos de tantos pasajes. Ezequiel 44:23 dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Abre los ojos.
Eso se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Y recuerda que en el Antiguo Testamento el carácter de Dios está muy marcado. Está muy marcado. ¿Y por qué hablo de estas cosas? Y de repente me detengo tantico acá, y el cuarto precisamente era llegar ahí. ¿Cuál es mi rol como cristiano? Porque es súper sencillo hoy por hoy servirle a Dios y servirle al enemigo. Es súper sencillo maldecir, hacer, pornografiar, adulterar, gritar, cantar Bad Bunny y luego con la misma decir yo amo a Dios, con la misma postear algo en Facebook, en Instagram, en redes sociales de un versículo bíblico. Es natural, es normal, y más esta generación que está muy desensibilizada. Mire, yo tengo un conflicto muy fuerte con muchas cosas que veo. Yo veo al artista cristiano diciendo me hago un tatú y hacemos y deshacemos, y tú también háztelo y qué rico y tome y lleve, y luego al siguiente domingo, la siguiente semana está predicando en una iglesia. Y no se lo menciono, el que lo entendió, pero me cuesta mucho. Y la generación que hoy se levanta es sencillo, dicen no lo juzguen, no critiquen, no sé qué. Sí, yo sé, yo no soy para juzgar y condenar a nadie, pero abramos los ojos porque están sucediendo muchas cosas frente a nosotros y nosotros estamos callados y quietos. Yo no estoy diciendo que vamos a señalar con el dedo a nadie. Ustedes ya me conocen. Ustedes saben que yo los llamo a hacer un look inside. Es decir, vamos a mirar hacia adentro. No miramos la paja del ojo ajeno. Miramos la viga que tenemos nosotros como cristianos. Tú y yo como iglesia. Yo como papá. Yo como hijo. Yo como vecino. Yo como hermano en la fe. Yo como pastor. Yo como cristiano. Y es que yo voy a la realidad de la palabra y veo que es algo muy distinto a lo que se está orquestando. ¿Cuál es mi rol como iglesia? Yo entiendo por la palabra que el Señor siempre, y es un versículo de muchos, pero siempre el Señor plasmó: les enseñaré a hacer diferencia. Por allá, si ustedes recuerdan más atrás, cuando el Señor dijo hará diferencia el pueblo israelita de los egipcios. Aquí el Señor dice y harán diferencia entre lo santo y lo profano, y se enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Nosotros debemos hacer la diferencia. Dejemos esa desensibilización en la que estamos. Dejemos de dejarnos llevar por lo virtual en lo negativo. Abramos los ojos porque en el mundo espiritual hay una agenda que se está llevando a cabo. Y el enemigo lo sabía y todo está orquestado en este caldo de cultivo que es la generación de lo virtual. Es diferente. Miremoslo desde este punto de vista para que no me diga religioso solamente. Antes del internet, antes de las redes, difícilmente lo sensorial era atacado. Si usted no tenía a alguien por ahí, o por ahí alguna revista que le pasara, o algo presencial que sucediera. Pero hoy que vivimos en esta generación tan sensorial e hipersexualizada y muchas cosas más, porque yo no estoy sexualizando todo, hay muchas cosas más que suceden, muchas más. Es muy fácil decir mentiras. Ayer hablábamos por ahí con un grupo, la famosa mentira blanca, o lo que llaman por ahí la mentirita piadosa. Mentira es mentira y se nos hace fácil. Hay mucha persona que conoce de Dios y ya está tan desensibilizado que se le hace fácil decir mentiras y las dice así, mire, eso es a flor de piel, eso es mentira, 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 y completamente tranquilo, relajado, que es envidioso y relajado, que no perdona, que maldice, que tiene rabia, relajado. Segundo, no te desensibilices. Mateo 9, 36 al 38. Escucha bien esto porque esto es hermoso. Mateo 9, 36 al 38 dice: y al ver las multitudes, Jesús, vamos despacio. Y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión, remarca eso en tu Biblia cuando lo leas, de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No te desensibilices. El Señor, cuando vio la gente, y si fuera esta generación es lo mismo, sintió compasión de estas niñas, de estas series, de lo que consumen nuestros hijos, nuestros jóvenes, nosotros, de ver lo que está sucediendo.
y tuvo compasión. Es decir, fue sensibilizado, porque andaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y eso es lo que sucede con la sociedad actual. Cada quien tiene una verdad relativa. Vivimos en la generación del relativismo. Hoy todo es relativo. Es mi verdad, es mi verdad, es mi verdad, es mi verdad. Y cada quien, si tiene su verdad, hace con su vida lo que bien le parece. Pero si todos volteáramos a mirar al cielo, si todos volteáramos a mirar la cruz, si todos levantáramos tantico la cabeza, de dejar de estar mirando lo que está sucediendo acá, en el caldo de cultivo, y miráramos a ese celeste cielo, que más allá de las nubes y de ese celeste hay un Dios maravilloso de amor, que nos está diciendo: yo soy papá, yo soy papá, soy tu papá, soy tu hacedor, soy tu creador. Yo tengo planes hermosos y maravillosos para ti, humanidad, creación, hijos. Solamente escuchen mi voz. No te desensibilices, porque esto es lo que debes compartirle a esta generación. Yo sé que estamos viviendo en la generación de lo incluyente, porque si quizás decimos algo, somos ofensivos, escandalosos, homofóbicos, religiosos, tradicionalistas, no sé, etcétera. Pero no caigamos en eso. No caigamos en eso. Como iglesia debemos ser radicales, parados, recibir a todo el mundo. Sí, de hecho, les voy a dar un anuncio al final. Sí, vamos a recibir a todos, pero a todos, porque nosotros en su momento hicimos estas cosas y más, y todavía seguimos fallando. Vamos a recibir al homosexual maravilloso, totalmente precioso. Ojalá se congregara con nosotros. Si tú tienes esa tendencia, esa ideología, tranquilo, fresco, te recibimos, y sobre todo el Señor te recibe. Si eres borracho, tienes problemas con el alcohol, fresco, que el Señor te recibe. Para eso está Él. Si eres drogadicto, tienes problemas de adicciones, ahí está Él. Si eres consumidor de pornografía, ahí está Él. Si eres mentiroso, ahí está Él. Si practicas la hechicería, ahí está Él. Si tienes rencor, ahí está Él. Pero ahí está Él, y aquí estamos nosotros, y está la iglesia para abrirte los brazos y enseñarte que hay un camino de cambio que el Señor tiene para ti, que hay un camino de arrepentimiento y de santificación. Apartarte, de tomar una decisión y apartarte de una vieja manera de vivir, a vivir una nueva vida plena, hermosa, liberadora en Cristo. Lo que el Señor nos presenta es un panorama de libertad. ¿Quién te enseñó? El enemigo lo hizo, la sociedad lo hizo. Esta generación de lo virtual lo hizo, movida por el enemigo como mueve los hilos de una marioneta, de enseñarnos o de hacernos ver que lo que el Señor nos pone es de odio, es de cadenas, que Dios es cadenas, que Dios es prisión, cuando el Señor dice en su palabra: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, libres de todo lo que les mencioné y mucho más. Ese es nuestro rol como iglesia. Y recuerda que el Señor dijo: rogad al Dios de la mies, o sea, de la cosecha, de allí, de esas ovejas, para que envíe obreros a su mies, a su cosecha, a esas personas. ¿Sabes quiénes son esos obreros? Somos nosotros. Eres tú y soy yo. Tú eres obrero del Señor. No, pero es que apenas llegué. No, pero es que llevo 10 años y no me paro frente a un micrófono y a una cámara últimamente. No, es que no necesitas esta plataforma para desarrollar, ni necesitas todos los años de vida para desarrollar algo. Cuenta, habla, dile a los demás lo que tú has vivido, lo que Dios ha hecho en ti, al que está al lado tuyo, al que está cerca a ti. Hazlo. Mi rol como cristiano es una forma de decirlo, porque es mi responsabilidad, mi tarea y mi compromiso. El tuyo también. Listo. Porque cuando tú vienes a Jesús, no solamente es para que ocupemos un espacio en un lugar o hagamos parte de una parte social, de un club social hermoso y es chévere. Pero cuando llegamos a Cristo, tenemos un compromiso con Él, tenemos una responsabilidad, tenemos una tarea. Ese es nuestro rol como cristianos. Recuerda que Dios es espíritu y nosotros también somos seres espirituales, envueltos en esta materia que ocupa un lugar en el espacio que es nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero que muchas veces ignoramos de forma consciente que somos más espíritu que materia, que somos más espíritu que cuerpo, que somos más espíritu que carne. A veces lo ignoramos. A veces como cristianos como que ignoramos eso y de forma consciente, y le dedicamos más tiempo a lo natural, a lo físico, a lo carnal. Y se
nos olvida que somos más espirituales, que esto dejará de ser y que nuestro espíritu, nuestras partes espirituales es la que trasciende hacia la eternidad del Padre, y lo mismo para la gente que nos rodea. Entonces acuérdate de eso, somos más espirituales que físicos, que humanos o que carnales. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tú dirás, ¿qué debemos hacer? Te invito ahora sí a que saques la Biblia, que la abras. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18. Ya alguien la conoce, dice la armadura de Dios. ¿Alguien se acuerda de una película de Jackie Chan? Este apunte es para gente mayor, para gente mayorcita. Pero no es esa armadura de Dios de Jackie Chan. No es la película, es la real. Efesios 6, 10 al 18. Era un chascarrillo para darte el tiempo de que buscaras la cita. Efesios 6 del 10 al 18 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Paremos ahí un momentico, ¿listo? En el Señor debemos tomar nuestra fuerza. Eso es lo que debemos hacer. Yo solamente no los escandalizo, sino que a través de la palabra les digo, bueno, ¿y qué debemos hacer? Esto debemos hacer en medio de esta agenda del terror. Primero, estar firmes en el Señor, aferrarnos a Él, acercarnos a Él, estar ahí conectados a Él y en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes contra estas acechanzas del enemigo. No creas que no debes congregarte virtualmente entonces. No pienses eso, porque eso no te lo dije. Es más, yo no te dije que satanicé las redes, ni mucho menos. Las utilizamos. Sería un hipócrita si lo hiciera. Entonces, si nos tocó virtualmente, pues conéctate virtualmente. No creas que tú solito o tú solita te vas a edificar. No, necesitamos tener esta coinonía. Necesitamos ser iglesia, el cuerpo vivo de Cristo, y recibir palabra del Señor. Por eso mantente ahí, para que puedas estar firme cuando venga el enemigo, porque si no vas a estar débil. Tú has visto los leones cuando cazan. De hecho, cazan las leonas normalmente. Pero si recuerdas un versículo de los que toqué hace un tiempo, dice que estemos pendientes, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y las leonas, cuando cazan, ellas no miran al más gordo, al más grande, al gigante. Ellas miran al que esté cojeando, chengueando, enfermo, con moscas en los ojos. Así que fortalécete en el Señor, acércate a Él, mantente conectado en el Señor, para que cuando venga ese día lo enfrentemos. Porque aquí queda claro algo: nuestra lucha no es contra Netflix. Nuestra lucha no es contra este señor Zuckerberg, creo que es el presidente de Facebook. Nuestra lucha no es contra YouTube. Nuestra lucha no es contra WhatsApp. Nuestra lucha no es contra Instagram. Nuestra lucha no es contra las cadenas televisivas o todo lo virtual que podamos ver. Nuestra lucha no es el youtuber, es el ateo, es el personaje, nuestro vecino. Nuestra lucha es espiritual. ¿Recuerdan, no? Esa realidad espiritual antagónica, ahí está, contra todo lo que se mueve, y esas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, dice, del mundo espiritual. Entonces, por tanto, dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Listo, ahora dice lo siguiente, versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vuestros lomos acá, brete los pantalones con la verdad. Y aquí quiero decir algo: cuando a nosotros nos enseñaron, póngase la armadura de Dios, uno se la aprendía de memoria. Entonces uno se creía un caballero del zodiaco, ¿no? Y uno decía, bueno, voy a ponerme la armadura de Dios, me ciño los lomos con la verdad, y ahorita vamos a seguir leyendo todo lo demás. Y uno se imaginaba uno como un anime japonés, ¿no? Ahora sí venga diablo. Y nos pasa como un pastor que un día nos contó. Ustedes ya lo saben, pero déjenme contárselo a los nuevos. El pastor llegó y dijo que un día salió tan motivado de una predicación que le hablaron de guerra espiritual, que él se imaginaba agarrando al diablo, dándole una zunda así, chan, 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 agarrándolo de la cola y dándole contra el piso. Luego haciéndole, ¡pan!, una caída así desde la tercera cuerda encima y haciéndole una llave y dándole con el mismo trinche. Y que llegó a la casa así tan motivado que la guerra es espiritual, ahora sí, diablito, vamos a ver quién es quién. Estaba solo en la casa, ya iba a ser de noche, puso una agua de panela y se enfrentó y dijo, bueno, ¿dónde estás? Sálgame a ver, ¿cuántos son? Se fue la luz. Qué agua de panela ni qué nada. Hasta que alguien lo acompañó, hasta que llegó la luz, se volvió a meter.
porque nosotros creíamos que eso era ponerse la armadura de Dios. Y si dice ceñido los lomos con la verdad, no dice venga, me pongo la verdad acá en la cintura o en mis lomos. Es que practiques la verdad. Practica la verdad, que el enemigo no va a poder contigo, porque ¿de dónde se va a agarrar? Practica, dice, y vestidos con la coraza de la justicia. No quiere decir que nos coloquemos una coraza así de forma simbólica, dice practica la justicia. Luego dice calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. No que te coloques ahí unas botas y dices mentalmente, no. Quiere decir que siempre estés dispuesto a llevar el evangelio de la paz, porque dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Es decir, que tus pies siempre se dirijan y estén dispuestos a dirigirse a llevar siempre la palabra del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Practica la fe. Y la fe no es solamente una programación neurolingüística o una confesión de decir yo creo, se me va a dar, recibo. Pon un Ferrari rojo como lo quería. No, esa no es la fe. La fe es en nuestro Señor, en su evangelio, en su palabra. Practiquemos la fe, con que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno, de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Que usted siempre mantenga la claridad en su vida, que la salvación el Señor se la otorgó, y que ni el enemigo ni nada ni nadie va a tumbarle o a quitarle esa salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nunca falte en tu vida la palabra de Dios, porque es espada, recuerda, es espada que defiende, pero también que hiere, que llega a lo más profundo del corazón de las personas, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y amén. Iglesia, si nos habla de una armadura, somos el ejército de Dios, y como buen ejército debemos estar preparados, súper dispuestos y listos, prestos siempre para el Señor. Y no debemos ignorar lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. A partir de ahora, esa es la invitación, el desafío y el reto. El desafío y el reto es este. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Esa es la iglesia que Dios está levantando en los postreros tiempos. Porque obviamente yo sé que el Señor va a venir no sé cuándo. Obviamente estamos en la recta final de la existencia, sí, pero no sabemos cuándo. Yo no le voy a dar una fecha, ni mucho menos. Pero sí entiendo que mientras Él viene, en esta recta final como iglesia, debemos estar súper guardados, enfocados. Porque esa es la iglesia que el Señor necesita en este tiempo, que sepa enfrentar las acechanzas del enemigo. Ya usted aprendió, no echándole sal a la bruja, ni dándole plan a la llorona. Es practicando la fe, la verdad, llevando el evangelio de la paz, y no ser insensible. No se deje meter gato por liebre. La iglesia ha sido llamada a hacer diferencia. Y por favor, iglesia preciosa de Dios, hoy hay un gran llamado y un gran desafío de esta manera. Si tú has recibido esta palabra, si tú has sido desafiado, yo quiero decirte que vamos a orar. Vamos a orar. Pero antes de eso, no es por asustarte, pero es mi compromiso. Tú ya estás comprometido con la palabra. Tú ya escuchaste este mensaje. Tú tienes un compromiso con esta verdad que acabas de escuchar. Tú tienes un compromiso con esta verdad que acabas de recibir. Ahora tú eres responsable de lo que sabes. Eres responsable para practicarlo y aplicarlo en tu vida primeramente y con los tuyos.